Ahí sí. Bueno, amados hermanos, que el Señor les bendiga. Junto con nosotros está nuestra hermana Katy Gómez del Ministerio La Iglesia Bíblica del Camino, eh, y también del Ministerio Descubre la Verdad. Bueno, para romper el hielo, y muchos de los que están acá no la conocen, hermana, entonces me gustaría preguntarle a usted si podría presentarse brevemente y compartir un poco sobre su experiencia como maestra en la palabra y decir a todos nosotros quién es Katy Gómez en 2 minutos. Ok, Katy Gómez nació en la Ciudad de México hace 52 años. Estuve casada 23 años con el pastor Irán Ramírez Cava hasta que el padre lo llamó a descansar a su presencia. Plantamos la Iglesia Bíblica El Camino justamente hace 27 años y nuestro ministerio estuvo básicamente enfocado en servir a las familias, en aconsejar familias y en plantar iglesias. En el año 2009 comencé mi viaje estudiando las lenguas bíblicas y descubriendo muchas cosas con respecto a el contexto histórico de la escritura. A mí me gusta mucho la historia. Yo soy diseñadora gráfica de profesión, pero siempre he sentido mucha pasión por el estudio de la historia, del arte. Y en este viaje estudiando las lenguas bíblicas descubrí muchas cosas que quizá no había percibido que estaban allí en la palabra del Señor, pero que no había puesto atención con respecto a cómo pensaban los antiguos, con respecto a la cultura, al contexto. Nos falta mucho contexto cuando estudiamos la escritura. Pensamos que la Biblia fue escrita para nosotros, pero realmente, aunque sí fue escrita para nosotros, no fue escrita a nosotros. La escritura fue escrita en un idioma distinto al nuestro. La primera sección de la escritura hace 3.500 años, en una forma de filosofía muy distinta a la que tenemos nosotros, y a menos que entendamos cómo pensaban los antiguos y en su contexto, es muy difícil entender el mensaje que está para nosotros. Así que ese fue el principio de mi viaje por las lenguas y por la historia. Decidí hacer una licenciatura en historia que terminé hace poco más de un año, y entonces ahora también tengo esa herramienta, ¿no? de la historia. Tengo también una licenciatura en teología enfocada en la misionología y el evangelismo, así que me gusta mucho estudiar la escritura y me gusta enseñar. En el 2016 mi esposo fue diagnosticado con leucemia y pues también el Padre nos ha enseñado a través de las pruebas y de los tiempos difíciles a depender de Él. Y he aprendido mucho en estos tiempos difíciles lo que significa conocer al Dios que nos ama aun cuando estamos pasando por los valles de sombra de muerte. En el 2019 mi esposo falleció y a partir de esa experiencia decidí también documentar como si fuera un viaje antropológico el duelo y lo que significa vivir estas experiencias también para aquellos que confiamos en el Dios de la Biblia. Y escribí un libro que se llama Duelo para Novatos, está disponible en Amazon y, y este ha sido mi viaje. Tengo quizá unos 3 años compartiendo acerca de la forma en la que me gusta estudiar y aprender en redes sociales. Abrí una serie de estudios en el canal que tenía de YouTube que se llama justamente Descubre la Verdad, en el peor de la pandemia, compartiendo acerca de estas cosas que estaba yo aprendiendo y estudiando. Y por obra del Señor, porque lo digo así, es algo que me sorprendió, no es algo que yo estuviera esperando. Uno de mis videos se hizo viral y desde entonces ahora estoy compartiendo 2 veces a la semana en vivo. Me gusta estudiar verso a verso y así es como enseño la escritura, y tengo ya muchos libros y varias cartas de la escritura en estudio así, ¿no? De una manera muy metódica. Quisiera pensar muy objetiva, intentando quitarnos velos y dogmas para ver la escritura tal y cual el Eterno nos la dejó. Es difícil, es un reto fuerte y siempre estoy animando a las personas que se atrevan a estudiar la escritura de manera personal. Una de las frases con las que siempre termino mis estudios es: no dejes que nadie te diga lo que dice la Biblia, léela por ti mismo. Y ese es mi reto para todos los que están estudiando la escritura conmigo.
que escuchen a todos los maestros que quieran, pero no sigan a ninguno. Al que tienen que seguir es al maestro, al Mesías de Israel. Yo creo que esa es la meta de todo creyente, debe ser conocer a Jesús, Yeshua, el Mesías, como el Rey y Salvador, y como el único que puede interpretar correctamente la Escritura. Así que eso es lo que hago ahora, a lo que me dedico y lo que básicamente Dios ha estado haciendo en mi vida y en mi corazón, y lo que quiero compartir a través de todo el conocimiento y la experiencia de lo que Dios me ha dado y lo que ahora estoy aprendiendo en la palabra del Señor. Amén. Gloria a Dios por eso. Bueno, todos aquí los que la conocemos ha sido de mucha bendición para nosotros. Dios la ha dotado de una sabiduría especial y esto es obra de Dios y su testimonio es de mucha inspiración para muchos de los que estamos escuchando en esta hora. Y bueno, ya saben ya, si quieren adquirir el libro de la hermana Katy, lo pueden adquirir por Amazon. ¿Cómo se llama el libro, hermana? Duelo para novatos. Duelo para Duelo para novatos. novatos. Katy Gómez F, así me encuentran en redes sociales y en Amazon también. Amén. Bueno, quería hacerle otra pregunta antes de entrar a la enseñanza para que los hermanos y hermanas que primera vez la escuchan a usted la conozcan. Bueno, en el testimonio que nos contó, respondió esta pregunta que le iba a hacer, pero se la voy a hacer igual. ¿Qué le inspiró a dedicarse a enseñar la palabra de Dios exactamente? ¿O hubo alguna experiencia o algún evento en su vida que haya reforzado este llamado que está empleando el día de hoy? Yo creo que toda la vida me ha gustado compartir lo que aprendo. Eh, Me doy cuenta que cuando leemos aprendemos muchas cosas, quizá retenemos un 20% de la información que leemos. Cuando tomamos notas, quizá llegamos a retener un 30-40% de la información que estamos estudiando, pero cuando estudiamos, leemos, tomamos nota, nos apasiona lo que estamos aprendiendo y además lo compartimos, la información que, que disfrutamos y que está cambiando nuestra vida, se queda en nuestro corazón y empieza a impactar la vida de otras personas. Yo estoy sorprendida de cómo el que enseña es el que siempre aprende más. Y verdaderamente yo creo que la escritura es palabra de Dios. No me cabe la menor duda de que es un libro extraordinario, maravilloso y divino, porque no hay forma que 40 autores en 1500 años, en 3 continentes, en 3 idiomas, pudieran armar un manual de vida tan extraordinario y perfecto. Así que estoy convencida que es palabra de Dios y estoy convencida que cambia vidas. Y debido a que cambió la mía, quisiera en lo más posible ayudar a muchas personas a disfrutar de esta vida abundante. Ahora, no significa que nuestra vida sea sin problemas, sin tribulación, sin crisis, se los dice una viuda, con experiencia en el dolor, en la ansiedad, en la depresión. He tenido etapas de ataques de pánico, así que yo entiendo bien cómo es vivir con estrés y con momentos difíciles, pero cuando me encuentro en esos valles de sombra de muerte, descubro al Dios verdadero y me enseña cosas nuevas. Y en este proceso yo vivo una vida abundante sin importar las circunstancias. Descubrí lo que es el verdadero gozo, descubrí lo que es la verdadera paz a pesar de que los tiempos sean difíciles. Y, y yo quiero compartir eso que Dios ha hecho conmigo. Yo creo que no te puedes quedar con los regalos cuando recibes cosas tan extraordinarias del Dios vivo, del Dios que existe, del Dios que cambia vidas y del Dios que nos da propósito, porque además esto es extraordinario. Una vez que te decides a vivir de acuerdo a las instrucciones de Dios, te da un motivo para seguir viviendo, para compartir con otros y para vivir con una meta, con un propósito más grande del que quizá jamás nos hubiéramos imaginado. Y eso es lo que Dios ha hecho en mi vida y lo quiero compartir. No me canso de compartir la verdad porque creo que ciertamente el que tiene conocimiento del Dios verdadero tiene esperanza, sin importar lo que esté pasando aquí en la tierra. Y justamente vamos a hablar de eso hoy. Los tiempos se van a poner difíciles, pero si tú tienes esperanza en el Dios verdadero, puedes estar confiado y seguro que estás en sus manos y que la vida no se acaba aquí, que hay algo más que nos está esperando y esa vida es a la que anhelo un día poder participar y mirar a mi Creador cara a cara.
Amén. Bueno, sí, quería hacerle una última pregunta, ¿puede ser? Claro. Sí, bueno, ¿qué consejo le daría a las personas que están buscando una comprensión más profunda con respecto a la Biblia? ¿Qué consejo le daría a aquellos, por ejemplo, usted les diría a esas personas, estudien teología dispensacionalista, estudien teología reformada para ser un calvinista? ¿O cuál es el consejo que le daría a las personas que quieren conocer la voluntad perfecta, agradable y buena de Dios? Conozcan al Dios de la Biblia. Cualquier cosa que estudiemos, cualquier libro que leamos, cualquier comentario o cualquier doctrina, va a ser doctrina de hombre. Y yo creo que lo dijo nuestro Mesías, la verdad nos hace libres. El consejo que te daría, si realmente quieres conocer al Dios de la Biblia, es que vayas a la Biblia y que la estudies desde el principio. La escritura tiene un orden y es importante conocer la Biblia desde el principio, desde Génesis. Leer los 5 libros de Moisés es el fundamento para entender el resto de la escritura. Es muy difícil entender profecía, es muy difícil entender cuál es tu parte en el plan de Dios, a menos que conozcas los primeros libros de la escritura. Y una vez que sigues avanzando, vas a empezar a entender cuál era el proyecto de Dios y cuál es el plan de Dios por las edades. Dios es un Dios de orden y además es un excelente pedagogo. El problema es que a veces quizás somos flojos para primero leer la escritura y lo segundo es que necesitamos descubrir y entender eh, que hay un contexto en el que tenemos que colocar el texto bíblico. Entonces yo quiero animarlos a que estudien con entusiasmo y que hagan exactamente lo opuesto a lo que haríamos. Es muy fácil decir, pues ve y estudia cierta teología. Yo te voy a decir, quítate los lentes, quítate los lentes de los dogmas, de las doctrinas y empieza a buscar a Dios verdadero. Y pregúntale, ¿cuál es tu voluntad? ¿Cómo quieres ser amado? Y te aseguro que vas a descubrir, porque así es Dios y porque su espíritu se revela cómo es que Dios quiere ser amado. No es tan complicado, no está lejos para que digamos quién me lo trae, quién me lo baja, quién me lo acerca. Está allí para todos nosotros. Somos la generación que tiene más herramientas en la historia de la humanidad para conocer al Dios verdadero. Y justamente lo que nos ha separado de Dios han sido los dogmas, las doctrinas, las interpretaciones de hombres. Así que yo te animo a que busques a Dios con los ojos desnudos y te decidas a conocerlo tal cual es. ¿Toma tiempo? Sí, toma tiempo. Quizá nos va a tomar toda la vida conocer al Dios verdadero, pero hay que empezar. La vida va a seguir, el tiempo pasa, así que yo te animo a que tomes tiempo para hacerlo, verso a verso, palabra por palabra si es necesario. Y te aseguro que te va a sorprender lo que Dios te va a enseñar. Amén. Totalmente de acuerdo con lo que usted comenta. Como dice Isaías capítulo 8, verso 20, a la ley y al testimonio. Si no dicen conforme a esto es porque no les ha amanecido. Así que todo filtro tiene que ser por la ley y el testimonio. Entendemos el día de hoy que el testimonio es nuestro Mesías Yeshua y la ley es la Torá. Entonces, esos son los mejores filtros para tomar una buena decisión para escuchar a algún predicador. Si el predicador está diciendo que la ley está abolida, no tenemos que escucharlo más, porque Isaías 8:20 lo dice. El mismo Jesús, el mismo Yeshua lo dijo en Mateo 5, verso 17. No penséis que he venido a abolir la ley ni los profetas. Y nosotros creemos que sí lo abolió. Creemos que es sinónimo abolir con cumplir, como si fuera lo mismo. Qué absurdo, pero así somos los seres humanos, inclinados al mal, queremos ir en contra de la ley. Así lo dice Romanos 8:7, Romanos capítulo 7, verso 14. La ley espiritual, más yo carnal, vendido al pecado. Que el Señor nos ayude y tomemos los consejos que la misma escritura nos dice. Bueno, sin más preámbulos, vamos a entrar de lleno al tema. El día de hoy le prometimos a la audiencia que íbamos a hablar sobre la marca de la bestia, que habla Apocalipsis 13. Yo voy a leer unos versículos y después voy a dejar con nosotros a nuestra hermana Katy para que ella nos pueda explicar en detalle sobre este tema. Amén. Voy a leer algunos versículos. Vamos a partir con el capítulo 13. Dice la escritura, en el nombre de Yeshua, dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia
que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies como de oso y su boca como de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Dice el versículo 3: vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? Amén. Bueno, me gustaría saber cuál es su opinión. ¿Qué cree usted? ¿Qué representa esta bestia conforme a la escritura? ¿Y qué opina usted, hermana? Me gustaría escucharla. Para entender, por ejemplo, Apocalipsis, necesitamos entender otros libros proféticos, necesitamos estudiar el libro de Daniel y viceversa, ¿no? Necesitamos conocer lo que opina Daniel o lo que dice Daniel con respecto a la profecía, lo que dice Isaías, Jeremías y por supuesto, Apocalipsis. Y claro, revisar lo que nuestro mismo Mesías nos explicó con respecto a los últimos tiempos. La bestia, yo creo que es muy claro entender algunos conceptos cuando observamos lo que Daniel explicó con respecto a los imperios del mundo y justamente llama bestias. Entonces tenemos una bestia al principio de la historia que representa a Babilonia y tenemos una bestia que representa el imperio medo-persa. Entonces tenemos un león, tenemos un oso, después tenemos una bestia que representa el imperio griego y luego tenemos una bestia que representa el imperio romano. Lo extraordinario de la profecía de Daniel es que nos está contando acerca de la historia cuando está todavía muy lejos de suceder. Cuando Daniel está contando esta profecía, estaban viviendo bajo el imperio babilónico. Faltaba todavía que llegaran los persas, los medopersas, los griegos y los romanos. Así que cuando hablamos de la bestia, tanto en Daniel como en Apocalipsis, estamos hablando de un imperio, un sistema que está gobernando. Lo interesante de la última bestia es que tiene características de todas las demás bestias. Tiene un poco de Babilonia, un poco de Persia, un poco de Grecia y un Sí, poco de eso me Roma. llama la atención, Entonces, hermana, esa es una disculpe, especialidad. que dice que tiene boca como de león, los pies de oso, tiene lo del leopardo, tiene todas esos imperios que usted está mencionando. Entonces, cuando hacemos esa conexión con el libro de Daniel, entonces podemos simplemente interpretar por lo que ya tenemos de referencia, que se está refiriendo a un imperio que tiene todas las características de los imperios anteriores. Y entonces claramente podemos decir, no es solamente una religión, no es solamente un gobierno, se trata de un imperio. Y cuando hablamos de imperio, estamos hablando de un sistema que gobierna la política, la economía, la religión y la sociedad de una gran cantidad de la población. En el tiempo antiguo estamos hablando de imperios que gobernaban todo el mundo conocido, todo lo que en ese momento históricamente se conocía, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, del imperio egipcio, grandes cantidades de territorio y la mayor cantidad posible de población gobernaban. Lo mismo sucedió cuando Babilonia conquistó toda la región de Mesopotamia, Medio Oriente, parte de África, y después vamos viendo cómo se van extendiendo estos imperios. Cuando llegamos al romano, está gobernando África, Medio Oriente, llegando hasta la India, Europa. Entonces, el último imperio va de alguna manera a cubrir básicamente todo el mundo. Y esto es importante porque a veces pensamos que la historia que tiene que ver con profecía es solamente regional. Estamos hablando de un sistema que va a gobernar todo el planeta, la mayor cantidad de las personas. Amén. Estoy de acuerdo, porque lo que está diciendo está conforme a lo que yo interpreto también, como lo dice el libro de Daniel capítulo 7. El león con las alas de águila representa efectivamente a Babilonia. El oso que tiene 3 costillas en la boca representa a Medo-Persia. ¿Por qué tenía 3 costillas? Porque este imperio había destruido otros 3 imperios antes. Y el leopardo que tenía 4 alas y 4 cabezas, y tenemos que entender que el leopardo es el animal más rápido del mundo. Y si usted analiza, Alejandro Magno a muy temprana edad conquistó
todo el Medio Oriente muy rápidamente, pero murió muy Y joven. su gobierno ¿Sí? y su imperio se dividió en 4 regiones gobernadas por 4 de sus generales. Exacto, que es el Imperio Ptolomeico, usted ayúdeme, Siriaco, Seleucida y uno en Jerusalén, si no me equivoco. Sí. Y, Mm. y, y justamente cuando observamos esta forma en la que se está expresando el profeta, nos ayuda a entender entonces que el último gobierno mundial va a tener estas características también de división, como el imperio medo-persa que flaqueaba en algunas áreas, o el imperio griego que también de alguna manera tenía divisiones. No hay una unidad completa. El imperio romano se dividió, tenía 2 piernas, tenía una pierna bizantina, que se convierte después en el imperio otomano, y la pierna que tiene que ver con el imperio carolingio, europeo, que se va después a convertir en las democracias del mundo. Cuando cae, por ejemplo, el Imperio Otomano, estamos viendo que nos acercamos cada vez más al final de los tiempos. Eh, no hay mucho más después. Cada descripción que tenemos, tanto en el libro de Daniel como de Apocalipsis, nos va abriendo los ojos conforme nos vamos acercando a los tiempos. No podemos negar lo que la escritura nos está probando con la historia. O sea, esto es lo extraordinario de la profecía. Nos está probando la historia. El libro de Daniel nos prueba la historia, cómo se fueron de alguna manera conjuntando los eventos históricos hasta que estamos llegando a este punto en el que no queda otra cosa más que el final, por ejemplo, de la estatua de Nabucodonosor. Esta mezcla del hombre, del común, con este El barro imperio cocido con el hierro. líquido, con el hierro, que representa el Imperio Romano, que ya es una mezcla extraña, que es lo que estamos viendo justamente en esta etapa de débiles democracias en el mundo. Sí, yo quería comentarle un dato aquí geográfico eh, que me llama mucho la atención y quizá a usted le va a encontrar mucho sentido como usted estudió historia y yo creo que igual estudió un poco sobre esto. Mire, por ejemplo, aquí vemos el imperio asirio, no sé si se alcanza a ver, Sí, ¿se alcanza a ver? sí, sí. Ya, acá todo esto que es amarillo representa todo el imperio, el, el amarillo representa, ¿cuál era el amarillo? El imperio asirio, todos los lugares que tenía su dominio. El verde y lo rojo representa a Israel y lo rosado representaba a Judá. Pero mire, quiero mostrarle algo que me llama mucho la atención. Actualmente, los países que son actuales donde estaba el imperio asirio son Irak, Siria, Arabia Saudita, Irán, Turquía. Lo mismo ocurre con lo que voy a mostrar ahora. Porque después del imperio asirio vino el imperio babilonio, ¿cierto? Sí. Son los mismos países, el imperio babilonio donde gobernó son los mismos países. Irán, Irak, Siria, Turquía, Arabia Saudita, Jordania, Siria, todos los países árabes. Lo mismo pasa con el imperio griego y lo mismo pasa con el imperio romano. No creo que sea una Es correcto. casualidad ese detalle. No lo es. Yo creo que estamos delante de la, la realidad de lo que vamos a ver al final de los tiempos, ¿no? Se repite la historia. Algo que siempre me gusta explicar es que a veces tenemos esta idea de la profecía como una forma de visiones que predice el futuro. Pero cuando vemos lo que dice la escritura, es que no hay nada nuevo debajo del cielo. La profecía, la pregunta correcta no es cuándo va a suceder, sino cuándo se va a repetir. La profecía es cíclica, lo que fue va a ser. Pues de alguna manera, cuando observamos lo que nos explica Daniel y Apocalipsis, lo que estamos viendo es un ciclo de eventos que se van a repetir una y otra vez. Es lo mismo que estamos viendo en este momento, en la crisis que estamos viendo del otro lado del mundo. Amén. Entonces, para usted,
Entonces, para hacer una conclusión de lo que hablamos recién, la bestia, que era semejante a un leopardo, sus pies eran como de oso, su boca como de león, tiene vestigios de los imperios anteriores, pero es un imperio o sistema que va a gobernar en los últimos tiempos. Eso como a conclusión. Absolutamente. Ya. Se El va a dragón repetir todos y va a sabemos quién tener es. El características. Apocalipsis 12 lo dice, que es Satanás. Sí, Vemos que el dragón le entrega su poder y su trono y su autoridad a esta bestia, a este imperio moderno. ¿Ya? Solamente quería preguntarle para después entrar de lleno a lo que es la marca de la bestia. Dice, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. ¿Qué opina usted sobre esa herida mortal y que era de muerte, pero fue sanada? ¿Qué opina usted? todos los imperios tienen por característica que surgen, crecen, se expanden y de repente llega otro y aparentemente los destroza y toma el poder, ¿no? Y entonces vemos eso en la historia de Babilonia y de repente crece Nabucodonosor, se extiende su imperio y de repente llegan los medopersas y toman el poder, toman el control y luego llegan los griegos y luego los romanos. Pareciera como que el imperio romano y en particular el imperio otomano tuvo una herida mortal y desapareció. Pareciera que Eso mismo desapareció. yo pienso. Yo lo Pero relacioné con estamos lo que pasó en la observando, Primera Guerra Mundial, cuando el Imperio Otomano dejó de existir. Yo pensé, creía que yo era el único loco que pensaba eso. ¿no? O sea, si estamos pensando que la historia se está cumpliendo como dice la escritura y que esta bestia que representa a Roma de alguna manera tuvo una herida mortal, tanto del lado del imperio carolingio, del imperio que se desarrolla en Europa y después se divide, ¿no? Parece que se dividen y se fraccionan las coronas europeas y lo mismo pareció que sucedió con el imperio otomano, ¿no? Que fue fraccionado, era un imperio inmenso, quizá uno de los más grandes y que más tiempo ha durado en la historia de la humanidad. O sea, fueron casi 600, si no me equivoco, 600 años en su máximo poder y esplendor. Imagínate que parece que se disolvió y desapareció. Y sin embargo, estamos viendo que en este momento en la historia, todos estos pueblos que de alguna manera siguen la doctrina, la enseñanza, el pensamiento que tenía el Imperio Otomano, ahora equivalen a un tercio de la población del planeta. Casi 2.000 millones de personas en el planeta están siguiendo el pensamiento, la filosofía, la doctrina de este imperio otomano que tuvo su máximo esplendor hasta que el imperio eh, de Gran Bretaña toma el control de esta zona y de alguna manera son disueltos al terminar la Primera Guerra Mundial. Pero lo estamos viendo renacer, lo estamos viendo de alguna manera crecer y los estamos viendo intentando unificarse, estamos viendo intentos por grupos terroristas como ISIS de restablecer justamente las fronteras que tenía el Imperio Otomano hace 100 años. Wow. Ante nuestros propios ojos se está cumpliendo la profecía y nosotros vivimos como pajaritos a veces. Dormidos. Amados hermanos, amadas hermanas que están conectados en este live, compartan esta enseñanza. Este mensaje no lo vas a encontrar en cualquier lado y no lo decimos de manera vanagloriosa, sino porque el Señor, por misericordia, nos ha entregado esta sabiduría y la estamos entregando a ustedes. Por gracia, por lo que hemos recibido por gracia, ustedes también entréguenlo por gracia. Compártanlo, den tap a la pantalla y también apoyen a la hermana Katy, síganla y también entréguenle regalos si quieren, bendigan a la hermana. ¿Ya? Bueno, vamos a entrar de lleno a esta parte que es con respecto a la marca de la bestia. Sabemos bien que hay muchas posturas sobre este tema. Queremos dejar bien en claro que son teorías, no son verdades absolutas. ¿Cuándo esa teoría se convierte en una verdad? Cuando se cumpla. Cuando se cumpla lo que se está diciendo, es verdad. Antes no, solamente es una teoría. ¿Ya? Eso es importante aclarar. Vamos a leer el capítulo 13, verso 16.
y hacía que a todos, pequeños, grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues el número es de hombre y su número es 666. Amén. Antes de hablar de la postura definitiva que nosotros tenemos, me gustaría que pudiéramos conversar, porque muchas religiones interpretan de diferente manera esto. Por ejemplo, algunos creen que la marca de la bestia es el culto dominical el día domingo. No sé si usted ha escuchado alguna vez esa postura, hermana Katy. Yo creo que sí. Y la he estudiado también. Sí, algo que tenemos que poner atención, por eso es tan importante el contexto y por eso es tan importante observar los detalles de cada cosa. Es muy fácil asumir una interpretación eh, por una inclinación personal a cierta doctrina o a cierto dogma que tenemos establecidos. Cuando queremos interpretar algo con respecto a la profecía, tiene que cubrir todos los ángulos, no puede ser nada más un aspecto en particular. Dice eh, esta explicación o eh, este pasaje nos está hablando de algo muy particular que va a suceder. Es algo físico, no es algo nada más espiritual, es algo físico que tiene además características económicas. Pues tiene que cubrir todos los aspectos. No, no nada más uno que a mí me parece que de alguna manera se ajusta a mi interpretación. Esta marca tiene que estar físicamente en la mano y en la frente. Esta marca físicamente tiene que servir para hacer transacciones económicas. Y esta marca además es espiritual porque implica una alianza con aquel que será de alguna manera declarado, ya sea porque sea un gobierno o porque sea una persona a la que se le rinda culto y pleitesía, representa también una marca espiritual. Entonces tiene que cubrir todas las áreas, no solamente una. Entonces, aunque podríamos decir que una cierta alianza a un sistema en el que se establece, por ejemplo, una forma de adoración en domingo, no aplica en absoluto a lo que estamos leyendo en el libro de Apocalipsis. La marca tiene que cubrir todos esos aspectos. Y además, la marca tiene que estar en conexión a algo que la gente va a declarar públicamente. O sea, la gente tiene que declarar públicamente alianza a esta bestia. Entonces, con que podríamos decir quienes asuman que la bestia, porque esta fue la conclusión, ¿por qué llegaron a la conclusión de que el domingo es la marca de la bestia? Pues porque se llegó a la conclusión de que la iglesia romana era la bestia. Pues si la iglesia romana es la bestia, todo lo que diga la iglesia romana, por lo tanto, tiene que ver, ¿no? con la bestia. Pero no cumple con el requisito de estar físicamente en la persona y no cumple con el requisito de impedir, por ejemplo, una transacción económica. Entonces, si no cubre los otros aspectos, no podemos decir que a esto se refiere la marca. De alguna manera estamos haciendo eisegesis cuando llegamos a esa conclusión. Ahora, ¿cuál es la otra razón por la que se llegó a esa conclusión? Porque ciertamente la escritura dice que el día de reposo es una señal para el creyente. Entonces, aunque sí estoy convencida que el día de reposo representa una señal, así como la novia trae su anillo de bodas, es una señal, el día de reposo o el guardar los mandamientos, que es algo que también de lo que vamos a hablar, no puedo hacer la interpretación opuesta con respecto a un día en particular para decir que eh, la marca de la bestia representa un día de la semana. Porque eh, los, ni los ateos se suman a esta práctica y la implicación es que todos lo van a hacer. Tanto creyentes como ateos se van a
de alguna manera a someter a esta marca por razones de comer, tanto creyentes, ya sea de la religión cristiana o católica o musulmana o cualquier otra religión del planeta. Pues de alguna manera tenemos que observar que tiene cualidades muy particulares esta marca que tiene que ver con adoración, no solamente a un sistema religioso. Esto va a ser un sistema mundial, de religión mundial o de adoración a a un ídolo o a una persona que se va a sentar en el trono haciéndose pasar por Dios, como Faraón, como Nimrod, como César. Eh, a ese nivel vamos a ver, será el dominio de aquel que someterá a todo el planeta, a este sistema. Entonces, no podemos solamente suscribirlo a un día a la semana. No sería completa la interpretación. Amén. Completamente de acuerdo. Y hay religiones que enseñan esto y, bueno, es muy respetable, pero como usted dice, es una eisegesis. Una eisegesis, no una exégesis del texto. Eso vamos a hacer en un momento. Vamos a ir a la exégesis de lo que dice etimológicamente la palabra en el griego y vamos a descubrir algunas curiosidades con respecto, disculpen, no palabra, esa supuesta enumeración. Vamos a ver Ujú. qué realmente dice. Bueno, esa es una postura. Bueno, hay otra postura que dice que la marca de la bestia, y esto igual tiene un sentido, igual podríamos decir común, una lógica, pero no siempre la lógica obedece la verdad. No todo lo que parece lógico siempre es verdad. Por ejemplo, algo que muchos dicen, Gálatas 3:10, todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pero Gálatas capítulo 2, verso 13 dice, no son los oidores los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Hay una contradicción. Entonces, no es lógico. Por eso no siempre la lógica obedece la verdad. Bueno, lo que dicen estas personas, que la marca de la bestia es un chip del porte de un arroz que va a estar puesto en nuestra mano derecha o en nuestra frente. Y con eso vamos a comprar y que refiere al código de barra, porque si uno ve el código de barra, al principio, al medio y al final, está estos dígitos, el 666. ¿Qué opina usted sobre eso? Yo tampoco lo descarto de lleno, pero ¿qué opina usted? De nuevo, no podrá ser algo en lo que las personas no sepan cuál es su propósito. Debido a que esta marca representa una alianza espiritual, no puede ser nada más un dispositivo que sirva para hacer transacciones, como en el caso de nuestras tarjetas de crédito. En ese caso también quizá ya trajéramos la marca de la bestia en una tarjeta de crédito o en el mismo celular que siempre traemos en la mano derecha, con la que estamos haciendo casi todas nuestras transacciones. No puede ser solamente un dispositivo para hacer transacciones porque representa una alianza espiritual. Entonces, esto es lo primero que tenemos que reconocer, que tendría que implicar eso, que las personas cuando estiran la mano para que les coloquen este dispositivo, estén declarando públicamente alianza y adoración espiritual a la bestia. Es una forma, ciertamente es una forma de control económico, pero no todas las personas en este momento de esa manera están de alguna manera haciendo sus transacciones económicas. Hay muchas personas en el mundo que no utilizan siquiera tarjeta de crédito y que no van a permitirse enchufar nada en la mano porque no tienen ningún propósito para sus vidas. Y por otro lado, también es una declaración de fidelidad a la bestia. Entonces, aunque se están haciendo ya muchas pruebas desde hace muchos años con respecto a dispositivos, por ejemplo, en la mano, y se habló en algún tiempo, yo me acuerdo que en los 80 se hablaba mucho de un código de barras, y ciertamente ha estado Sí. avanzando la tecnología. Ahora con las vacunas, todo el mundo decía, ¿no? Que es el grafeno, ya la Claro, marca ese de la tema quería bestia. tocarlo como tercera postura, pero sí, Eh, comente nomás. tenemos, sí, tenemos que considerar que es una condena espiritual. O sea, quien, en, quien de alguna manera se coloque esta marca va a estar declarando algo espiritualmente que lo va a cancelar para tener una relación con Dios. Y no puede ser algo que suceda sin tu conocimiento, sin tu entendimiento
o sin tu voluntad. Pues cuando las personas fueron a vacunarse o cuando las personas van y se colocan un chip, ya sea por ignorancia o por lo que sea, o por facilitarse sus transacciones, eh, no están haciendo una declaración espiritual. Todavía no, no digo que no sea, pero cuando vaya a suceder, tiene que ser algo en el que todos estarán diciendo, sí, si no me pongo esto, no voy a comer. No, no va a haber forma de que yo ni compre ni venda. En este momento eso todavía no existe. No digo que no pueda llegar a suceder una forma de control a ese nivel, pero tenemos que estar conscientes de que no puede ser algo que suceda sin que las personas entiendan cuáles son las implicaciones espirituales, económicas, sociales y políticas. O tiene que llegar a un punto de control absoluto. Todavía no llegamos a ese nivel. Tenemos que estar muy abiertos y muy dispuestos a discernir los tiempos cuando estas cosas empiecen a suceder. No dudo que a lo mejor se están haciendo algunos ensayos, pero eh, no será algo que sucederá sin que las personas estén conscientes de esto. No, no puede suceder por ignorancia, porque si sucediera por ignorancia, entonces no sería un acto de la voluntad de las personas, y esto será voluntario. Será una decisión en la que la gente negará al Dios verdadero, su nombre será borrado del libro de la vida por esta razón, y declararán una alianza con esta bestia y con este gobierno para poder subsistir unos pocos días más, ¿no? Lo que queda de ese tiempo de gran tribulación. Entonces, eso tiene que quedar muy claro, que no es nada más un método para hacer intercambio comercial en este momento. O sea, no es nada más una tarjeta de crédito con un chip, que ya la tenemos en nuestra mano. Es una declaración de que si no lo uso como ellos dicen y no lo tengo como ellos dicen que lo tengo que usar, yo no podría hacer ninguna otra transacción y estaría completamente fuera del sistema y tendría que vérmelas cómo le hago para sobrevivir. Así de grave será en un futuro. Entonces, en este momento no podemos decir que es así. Claramente. Sí. Sí, me llama la atención que usted dijo recién que si la persona llegase a colocarse conscientemente esta marca, será borrado del libro de la vida. Entonces esta persona perdería, disculpe, perdería la salvación. La persona que se coloca la marca de la bestia de manera voluntaria, consciente. Qué terrible. Absolutamente, absolutamente. Entonces, Mm, por eso tenemos que considerar todas estas características y cualidades de la bestia, perdón, de la marca. Es una alianza espiritual, es una forma de control económico, es una declaración de fidelidad a la bestia y es una condena espiritual. Si no cumple con todas esas características, entonces no puedo decir ya en ese momento que quienes se pusieron la vacuna ya están condenados eternamente, porque no cubre todavía todas esas características y cualidades que debe tener la marca de la bestia. Tiene que estar ahí y además tiene que ser física, tiene que estar visiblemente en la mano y en la frente. Si no cumple con esas cualidades, todavía no podemos decir esto es la marca. así es. Y yo igual descarto de lleno esa, o sea, no de lleno, pero sí descarto por un sentido que todos nosotros tenemos esto, un teléfono. Y con esto nosotros hacemos nuestras transacciones, nuestras compras. ¿De qué sentido tendría un chip si ya tenemos esto? Entonces no le encuentro mucha lógica a eso. Ahora, ¿qué opina usted con respecto a esta última postura con respecto a que es la marca la bestia, la vacuna? En este caso, la contra el COVID-19. Yo creo que esto es lo que ha hecho más daño al pueblo de Dios en estos últimos tiempos. Porque aquel que se coloca la marca de la bestia perdió su salvación. Entonces esas personas que se colocaron la vacuna pensando que se estaban cuidando su salud, perdieron su salvación, todos los creyentes que se la colocaron. Entonces, ¿qué Esa opina sería la sobre eso? implicación. Esa sería la implicación espiritual, ¿no? Eso sería lo que de alguna manera la gente está de alguna manera creyendo y empujando, ¿no? Como interpretación. Sí creo que están jugando con nuestra salud, sí creo que tenemos que tener cuidado con qué
introducimos a nuestro cuerpo, que tenemos que tener todo el derecho y la libertad de decir no me pongo lo que no me quiero poner y yo decido qué hacer con mi cuerpo. Yo creo que eso es fundamental dentro de nuestra libertad de elección. Y de alguna manera también tenemos que considerar que se están preparando los tiempos para establecer una forma, un sistema de control mundial. Y si esto fue un ensayo, tuvieron mucho éxito en muchos sentidos para cerrar iglesias, comunidades, bloquear la posibilidad de las personas de viajar, de alguna manera impedir a algunas personas ir a trabajar si no se ponían la vacuna. De alguna manera sí podríamos verle tintes de control, pero todavía la gente podía escoger, podía tomar una decisión con respecto a cómo quería vivir. Entonces todavía no podemos decir esto es absolutamente eh, lo que la escritura llama la marca de la bestia. Ciertamente viene un gran engaño, que es parte de lo que dice el mismo pasaje de Apocalipsis capítulo 14. Va a engañar a todos los moradores de la tierra con señales que se le van a permitir hacer de tal manera que si fuera posible engañaría aún a los escogidos. Entonces eso sí es importante hacerlo. Yo creo que la medicina tiene cierto valor, cierto propósito, pero tenemos que tener los ojos abiertos en cuanto a cuál es el propósito por el cual nos venden medicamentos y nos obligan a ponernos cosas. Ahí sí donde tendríamos que tener mucho cuidado. Pero yo no puedo pensar que quienes quisieron voluntariamente vacunarse para cuidar su salud de alguna manera hicieron una alianza espiritual con alguien, simplemente estaban tomando una decisión de salud. Y los que no quisimos ponernos vacuna, también tomamos una decisión de salud bajo nuestro propio riesgo de esa manera. Entonces, esto sí fue un ensayo en cuanto a control. De alguna manera estamos vislumbrando hacia dónde se dirige la humanidad, porque esto también tenemos que entenderlo. Esta bestia lo que quiere es control total. Y cada vez vemos más esto, este asunto de cámaras de seguridad, nuestros biométricos por todos lados y controlando, ¿no? Dónde subimos, dónde bajamos, qué hacemos, qué compramos, qué visitamos, qué leemos, qué buscamos en Internet. Cada vez hay más y más control y yo creo que de alguna manera vamos a ver eso, menos libertades, menos libertad para expresarnos, más censura, cada vez vemos más censura y de alguna manera los que pensamos diferente pues seremos de alguna manera rechazados, de alguna manera vimos ostracismo, ¿no? Algunas personas de plano ya no podían hacer muchas cosas porque no pensaban igual que los demás. Entonces, ciertamente vimos mucho sesgo en cuanto a control, pero todavía no estamos viendo estas características que les estoy mencionando. Tiene que ser voluntariamente una alianza espiritual, tiene que ver con un sistema de control económico, tiene que ser una marca física en la mano derecha y en la frente, y quien no tenga la marca no puede comprar ni vender. Es decir, si no pudieras hacer transacciones, si se te prohibiera hacer transacciones si no tienes esta marca, entonces podríamos empezar a ver definitivamente ya tintes de que se está acercando más el tiempo de este control absoluto que va a tener la bestia sobre la mayor parte del planeta en la Tierra. Está hablando la escritura de 2/3 partes, ¿no? De una gran cantidad de personas que será controlada por este sistema. En eso tenemos que tenerlo muy claro. Si todavía no vemos alianzas espirituales involucradas en las decisiones que tomamos con respecto a si nos vacunamos, la medicina que tomamos o la forma como hacemos transacciones económicas, entonces todavía no estamos delante de lo que llamaremos o conoceremos como la marca de la bestia. Amén. Sí. Sí, a mí me llama bastante la atención. Yo encuentro igual, muchos pastores dijeron de lleno, que era la marca de la bestia y no se retractaron ningún minuto, ningún segundo. Entonces, yo creo que fue una irresponsabilidad muy, muy grande decir que era la marca de la bestia la vacuna. Porque si realmente la vacuna era la marca de la bestia, estaríamos diciendo que estamos en la gran tribulación. Y si estamos en la gran tribulación, significa que
Yeshua está por llegar, porque yo soy postribulacionista por lo menos. No sé si usted es postribulatoria también. También. Amén. Entonces, en ese sentido, esas personas que creen en el rapto secreto, era incoherente e insustentable decir que la marca de la bestia era la vacuna. ¿Y por qué ellos siguen en la tierra? Si ellos eran de rapto secreto, entonces se contradecían. Y tanto daño le hizo al pueblo de Dios que muchas personas, muchas ovejas, heridas, yo tuve que hablar con ellos y decirles, no, hermano, por esto y por esto, no puede ser la marca de la bestia, puede ser un ensayo, puede ser una prueba para lo que se viene en un futuro, pero esto no tiene nada que ver en sí misma con la marca, porque no están negando a Dios, como usted dijo y lo ha dicho todo en todo el live, tiene que ver con un aspecto religioso que nos lleve a negar directamente a Dios como nuestro Señor y nuestro Salvador. Es algo de... Oh, parece que se está echando a perder el micrófono, va a tener que cambiarlo. ¿Se escucha golpeado? ¿Cómo se escucha el Sí, micrófono? un poquito. Sí, ya lo voy a cambiar ahora. Ya, Entonces, ya creo que ya se corrigió. Ujú. la marca de la bestia no es la vacuna, ya que no lo engañen. Hay muchos tiktokeros que andan asustando a la gente, que diciendo que aquellos que se fueron la marca de la bestia se van a ir al infierno. Y mucha gente ha entrado en depresión, en estado de ansiedad y de crisis de pánico por esta enseñanza. Amados hermanos, amadas hermanas que me escuchan en esta hora, no estamos en la gran tribulación todavía. Todavía no está reconstruido el tercer templo. La abominación desoladora no ha ocurrido todavía. Hay muchos eventos que Jesús dijo en Mateo 24 y en el capítulo 6 de Apocalipsis que no se han cumplido. Por lo tanto, no podemos decir que estamos en la gran tribulación, ni mucho menos decir que la marca de la bestia está operando. Por eso, que nadie os engañe. Vendrán muchos falsos profetas diciendo que son el Cristo y otros dirán que vienen en nombre de Él. Engañarán a muchos. Eso ya está profetizado. Por eso es necesario hablar todas estas cosas. Ahora bien, vamos a tocar cuál es la postura más coherente conforme a la escritura con todo lo que hemos hablado que podría ser la marca de la bestia. La escuchamos, hermana. Pero tenemos que considerar primero que quiénes serán engañados. ¿Qué es lo que dice la escritura de quiénes serán engañados? Serán engañados aquellos que viven en la carne. Y esta es la clave, los que solo les interese el aquí y el ahora. Darle a la carne lo que pide sin considerar las consecuencias, eso es lo que observamos, por ejemplo, en la historia de Esaú. A Esaú no le importó perder la herencia. Esaú, gemelo de Jacob, tenía la misma genética del patriarca de Israel, pero había una gran diferencia. Jacob anhelaba la herencia, la primogenitura, y Esaú era carnal y solo pensaba en el momento, no en el futuro. Y es lo que va a suceder con la marca de la bestia. La gente va a decir, tengo mucha hambre ahorita y no me importa nada, mucho menos el reino de los cielos. Entonces, ahí es donde tenemos que observar. Lo primero que sucede con aquellos que son engañados es que son carnales. Esaú era tan carnal que por un plato de lentejas vendió su futuro y su relación con Dios. Es exactamente lo mismo que va a suceder en el tiempo de la gran tribulación, cuando sean engañados todos aquellos que se pongan esta marca. Entonces, Esaú es un perfecto ejemplo de lo que significa un hombre carnal, aquel que quiere solamente saciar su carne, saciar su hambre y no le interesa nada de lo trascendental. Y esto es lo que veremos al final de los tiempos. ¿Cómo se Habla de escucha la ahí? bestia que hará señales Disculpe. y milagros. Sí, mucho mejor. Te Ya, escucho bien. gracias. Siga nomás. Muy bien. La bestia dice que, la escritura dice que hará señales y milagros para que adoren a la imagen. La escritura dice que está prohibido hacer ídolos. Entonces, o vas a vivir lealmente al Mesías y al Dios verdadero, o vas a vivir bajo este imperio malvado y vas a transgredir la ley de Dios, adorando una imagen, un ídolo, quebrantando al menos el primer mandamiento. En el versículo 15 de Apocalipsis 13 dice que se le permitió infundir aliento a la imagen de tal manera que hablase y dijese cosas extraordinarias para que la gente lo adore. En los últimos tiempos, este dragón, este imperio, se va a hacer pasar como cordero. Y hay una interesante comparación en la que dice que va a hacer que los hombres adoren a la imagen. Por lo tanto, o eres obediente a los mandamientos de Dios y a sus instrucciones, o eres rebelde a sus instrucciones,
Al final de cuentas, como vemos en este pasaje, todo se trata de adoración. Por eso digo que ciertamente la marca tiene que ver con una alianza espiritual. Y cualquier otra forma de adoración en ese momento va a ser vetada y la gente va a ser perseguida. Si todavía no eres perseguido a causa de tu fe, con el temor de perder tu vida, todavía no hemos llegado a ese punto en la historia. Estamos todavía lejos de vivir algo así. Entonces, pongan atención a esto. Y todo aquel que no muestre lealtad al sistema va a ser sentenciado a muerte. A ese punto va a llegar el control de este imperio, de esta bestia de los últimos tiempos. Lo primero que yo quisiera preguntarles es, ¿están dispuestos a dar su vida por Cristo? Que es muy fácil decir que amamos al Señor y creemos en Cristo. La pregunta es, ¿realmente estamos dispuestos a dar nuestra vida por Él? Cuando en la Escritura vemos historias como los discípulos, ¿no? Que estaban dispuestos a, literalmente, ¿no? A dar su vida en el Coliseo romano. Cuando Pablo dice, que si confesamos con nuestra boca que Jesús, que Yeshua es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, seremos salvos. No se trata nada más de una declaración, de una oración. Pablo está hablando en el contexto de si confiesas que el Señor es tu Señor cuando tienes la espada en la garganta. Porque esto es lo que le preguntaban los romanos a los creyentes del primer siglo. ¿Quién es Dios? ¿César o el rey Mesías que estás adorando? Cuando la gente decía Yeshua es mi Señor, Él es mi Señor y mi autoridad, sabían que lo que seguía probablemente era la muerte. Cuando confesamos con nuestra boca que Yeshua es el Señor, entonces estamos declarando, Él es mi Salvador. Y no importa lo que siga, no importa, yo confío que lo que sigue es vida eterna. Entonces, en ese contexto tenemos que pensar que en los últimos tiempos llegará un momento en que a punta de espada, a punto de pistola, quizá tendremos que declarar que Yeshua, que Jesús es nuestro Señor, uh, y quizá lo que seguirá es pena capital. La palabra adoración en griego, proskuneo, puede traducirse como postrarse. Y este pasaje de Apocalipsis dice que la gente se postrará, y esto es muy interesante, porque si hacemos historia de los imperios anteriores, desde el imperio persa está la costumbre de arrodillarse y caer de rodillas y tocar con el suelo la cabeza, con la frente, como una expresión de profunda reverencia. En la Biblia ciertamente vemos que los orientales tenían esta costumbre de postrarse para dar homenaje o hacer reverencia, ya sea con el fin de expresar respeto o en un acto corporal de homenaje o de adoración a seres de rango superior. Entonces, una de las cosas que dice la Escritura en Apocalipsis 13 que va a suceder es que las personas van a adorarlo y van a hacer este acto físico de postrarse con rostro en tierra a la imagen. Pongan atención a eso porque esto es muy interesante. Proscuneo. Cuando empezamos a hacer estas cosas, proscuneo. Eso es lo que dice el texto en griego. Ahora la pregunta es, ¿quién será marcado? Según Apocalipsis 13:16 dice que todos, grandes, pequeños, ricos, pobres, libres, esclavos, se van a poner la marca en la mano derecha y en la frente. Como hemos hablado, hay mucho que decir con respecto a esta marca. Lo que quiero hacer énfasis es que este sistema requiere exactamente lo opuesto a lo que Dios quiere. Satanás es un imitador. Entonces, antes de intentar discernir qué puede ser la marca de la bestia, necesitamos preguntarnos cuál es la marca de Dios, cuál es la señal de Dios, porque si Satanás es un imitador, aquellos que son verdaderos creyentes ya deben tener una marca en sí mismos. Cuando nosotros conocemos la palabra de Dios va a ser muy difícil que seamos engañados. La razón por la que la gente será engañada es porque no conoce la verdad. Entonces, si una de las características de esta bestia es que trae engaño a la tierra, para poder ser librados del engaño, tenemos que conocer la verdad. La verdad nos hace libres, la verdad nos ayuda a ver la realidad. Cuando tú vas a ser entrenado en los bancos para poder identificar billetes falsos, lo que hacen es darte miles de billetes verdaderos para que los reconozcas, para que los toques, para que sientas todas las marcas y señales que tienen el billete verdadero, para que cuando te toca un billete falso, entonces inmediatamente lo identifiques. El verdadero creyente va a identificar la mentira y la falsedad cuando conoce la verdad.
La palabra en griego que aparece ahí como marca es la palabra jaragma. Se puede traducir como marca, como sello o como escultura. La palabra jaragma originalmente era cualquier tipo de impresión. Podía ser una impresión en una moneda, en un sello que se utilizaba, por ejemplo, en los sellos reales, en los anillos de los reyes. Después se empezó a utilizar como un grabado para una matriz, como un sello de hierro, por ejemplo. Y más tarde se convirtió en un marcador para identificar al dueño de algo. Los documentos antiguos, por ejemplo, tenían una marca. Todavía hasta el día de hoy apostillamos algunos documentos importantes. Y esta es la palabra que encontramos ahí en griego, jaragma. Entonces, podemos concluir que la marca debe ser física y visible, lo que puede invalidar la idea de un microchip oculto. Es algo que tiene que poderse ver. Un microchip todavía en la mano derecha no se nota, no se ve, no sé si lo tienes. Esto va a ser algo que se puede ver. Y lo mismo tiene que pasar con el creyente. El creyente tiene que tener la marca del Señor y se tiene que poder ver espiritualmente. En Deuteronomio capítulo 6, el Señor le dijo a Israel cuál era su señal, cuál es la señal del verdadero creyente. Y dice así, Deuteronomio capítulo 6, versículo 1, estos pues son los mandamientos, los estatutos y los decretos que el Señor vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros a tomarla, para que temas al Señor tu Dios, guardando sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo, tu hija, todos los días de tu vida, para que los pongas y seas prolongada tu vida. Y los atarás, dice, como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. ¿Qué cosas? Las instrucciones de Dios. Las instrucciones del Señor tienen que estar en nuestra mano. ¿Eso qué significa? ¿Las escribo en mi mano? No. Las practico, las hago. Todo lo que hace mi mano tiene que estar de acuerdo a las instrucciones de Dios. Y todo lo que está en mi mente tiene que ir de acuerdo a la voluntad de Dios. Esa es la señal del verdadero creyente. Es el mismo lugar donde va a ser colocada la marca de la bestia. Y esto es muy interesante. En la mano y en la frente. Lo que pensamos y en lo que hacemos. Las manos tienen que ver con el trabajo, la frente siempre tiene que ver con el pensamiento. La marca del anticristo es una marca en oposición a las instrucciones de Dios. Dios desea que sus instrucciones sean el centro de nuestra vida, que sea la verdad que dirige nuestra vida. Y Satanás quiere reemplazar las instrucciones de Dios con sus propias leyes porque quiere tener autoridad sobre nuestras vidas. La única manera en que Satanás pueda tener autoridad sobre nuestras vidas sea imponiendo su voluntad de manera tiránica. En Éxodo capítulo 13, el Señor le dijo a Moisés que consagrara a todos los primogénitos, cualquiera que abriera matriz entre los hijos de Israel, de hombres, de animales, y le dijo al pueblo que tuvieran memoria de ese día en el cual el Señor los había sacado de Egipto, de la casa de servidumbre, con mano fuerte. Los sacó en el primer mes del año bíblico, Abib, y los introdujo en la tierra de Canaán, una tierra que juró a sus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Y luego menciona que durante 7 días el pueblo tenía que comer pan sin levadura para recordar estos días en los que tenían que haber salido rápidamente, tenían que dejar Egipto a toda velocidad y no daba tiempo que el pan se leudara. Y menciona en este pasaje que el Señor le pide a Israel que guarde esta fiesta con motivo de recordar, de hacer memoria de cómo el Señor sacó a Israel de la esclavitud. Y dice ese pasaje, y te será como una señal sobre tu mano y como un memorial delante de tus ojos para que la ley del Señor esté en tu boca por cuanto con mano fuerte te sacó el Señor de Egipto. Entonces, ¿cuál es la señal del creyente? La obediencia a las instrucciones de Dios en el mismo lugar donde el enemigo va a querer poner su propia marca. Entonces, la obediencia es nuestro anillo o nuestra señal de que estamos en pacto con el Dios eterno. Él hizo todo lo necesario para salvarnos, no guardamos los mandamientos para ser salvos, esa es la justicia de Dios en la que no tenemos nada que ver, pero obedecer sus mandamientos es el resultado de aquel que está en pacto con el Dios vivo. La élite que ha rendido su vida al culto a Satanás va a poner sus propias reglas, sus propias leyes, y son los gobiernos que están intentando establecer sus propias leyes sobre nosotros. Y el mundo está siendo engañado, siguiendo leyes que van en contra aún de la propia vida.
El mundo ya no defiende la vida, este mundo está defendiendo leyes que van en contra de defender aún a los más inocentes. En leyes que van en contra aún de la naturaleza y de lo que nosotros llamamos biológicamente verdad. Y esta marca va a estar sobre todos, aún sobre los ricos y sobre los pobres, que van a ser forzados para tener control absoluto sobre nuestras vidas, interviniendo en nuestra economía y en nuestra vida espiritual, en nuestras mentes y, si pudieran, sobre nuestra vida completamente. Entonces, la marca del Eterno, la señal del Creador sobre nosotros, es nuestra obediencia. Aquel que obedece la palabra del Señor, entonces tiene el memorial en la voluntad, en sus acciones, en sus manos y en sus pensamientos que tienen que ver con las instrucciones que son justas, buenas y santas del Padre Eterno. Nuestro Mesías dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y el Espíritu del Eterno viene a hacer eso justamente en nuestro corazón, viene a escribir, lo dice Ezequiel 36, los lavaré con agua limpia, les voy a quitar todos sus ídolos, les voy a quitar todas sus inmundicias, les voy a quitar el corazón de piedra, les voy a dar un corazón de carne y pondré espíritu nuevo dentro de ustedes para que aprendan a guardar mis mandamientos, mis instrucciones, mis decretos. Y entraré entonces en pacto con ustedes, yo seré su Dios, ustedes serán mi pueblo. Aquí está la alianza. El pueblo de Dios tiene alianza con el Dios verdadero y tiene una señal. Los mandamientos del Señor los practica, los vive y los piensa y los guarda. El enemigo va a tener su propia señal, su propia marca, y la gente tendrá que hacer una alianza espiritual, política, económica, cultural, de tal manera que se van a someter a ese sistema que van a convertir en un Dios, porque el que pone las leyes es el Dios de la persona. Si yo pongo mis propias leyes y mis propias reglas, yo soy Dios para mí misma. Si yo me someto a las leyes de Dios, Él es el creador, Él es el Señor, Él es mi dueño. Es exactamente lo que va a suceder en el tiempo de la marca. La gente se va a someter a la autoridad de Satanás, a las leyes que va a imponer, y por lo tanto van a declararlo públicamente que Él es Dios. Este es el asunto con la marca de la bestia. Es una alianza espiritual. En Deuteronomio capítulo 18, en el versículo 8, dice: guárdate pues todos estos mandamientos que te prescribo hoy para que seas fortalecido, para que entres y posees la tierra. Guárdalos en tu corazón, no te apartes de ellos, no sirvas a dioses ajenos, de tal manera que se encienda el furor del Señor. Entonces, esta es una de las razones por las que las personas que se dejen poner la marca van a perder su oportunidad de ser parte del reino, porque la idolatría es el primer mandamiento que va en contra de la voluntad del Eterno. Si algo aborrece el Creador, es la idolatría. Y es necesario, entonces, enseñarle a nuestros hijos estas cosas para que estén listos cuando llegue este tiempo difícil. En Levítico 19 habla de que no te hagas rasguño en tu cuerpo, ni por muerto, ni te imprimas nada como señal alguna. Entonces, hay un mandamiento específico que nos dice que no nos imprimamos nada, ninguna señal, ni nuestra mano, ni nuestra frente. Quien conoce la ley de Dios va a ser obediente a ese mandamiento y no va a permitir que le impriman nada en la mano y en la frente. Entonces, conocer la palabra de Dios nos libra de cometer un error tan grave que provoque que nuestro nombre sea borrado del libro de la vida. Y esto es muy importante. Ahora, ¿qué es la marca? ¿Qué literalmente es la marca? Otro pasaje que quisiera mencionar antes de este es un pasaje que en Isaías, que lo mencionaste, creo que mencionaste, no sé si fue Isaías 18 el que mencionaste al principio, pero en Isaías Isaías 18, en el 8:20. versículo 8 mencionaste, 8:20. A la ley y al testimonio mencionaste, a la Exacto. ley y al testimonio. El que no dice estas cosas no le ha amanecido, no tiene luz en sus ojos. En Isaías 8:14 dice que las dos casas, tanto la del reino del norte y del reino del sur, después podemos hablar acerca de qué significa esto, porque proféticamente es impresionante, menciona que muchos van a tropezar y muchos van a ser quebrantados y enredados. Y es justamente de lo que habla nuestro Mesías, que al final de los tiempos habrá una gran mentira, un gran engaño. Muchos serán enredados y van a ser apresados. Y luego dice: ate el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Así que una y otra vez la Escritura dice que el sello del creyente son los mandamientos. ¿Y qué es lo que hace el Espíritu en nosotros?
el Espíritu de verdad viene a escribir la ley a nuestros corazones. Así que muchos me van a decir, es que el sello del creyente es el Espíritu. Ciertamente, lo que hace el Espíritu en nosotros es escribir la verdad de Dios en nuestro corazón. ¿A quién le pone el Señor su Espíritu? A aquel que quiere obedecer. Es lo que dice Hechos capítulo 5. Lean con cuidado lo que dice Hechos capítulo 5, lo que dice nuestro Mesías en Juan 14 y Juan 15. Quien quiere obedecer va a recibir este sello particular de parte de Dios en el que lo que parece imposible para nosotros, como es guardar sus mandamientos, será posible. Y muchos me van a decir, estás leyendo el Antiguo Testamento, en el Nuevo Pacto estas cosas ya no son para nosotros. ¿Qué dice 2 Timoteo 3:16? Toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Quiénes? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. El pasaje que mencionabas. A la ley y al testimonio. Apocalipsis 7:3 dice, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que haya sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Así que los siervos del Señor van a estar sellados y no van a recibir engaño para ese momento de desobediencia, de rebeldía y de falta de fe en los que muchos van a caer porque no conocen la verdad y porque serán tan carnales que preferirán por un plato de lentejas perderse el reino de los cielos. Ahora, las características de la marca de la bestia lo sigue mencionando en el capítulo 13 de Apocalipsis. Nadie va a poder comprar ni vender, sino el que tenga la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Y ahí podemos ya hablar de detalles muy particulares. Esta marca, como la marca de Dios, decíamos, representa una alianza espiritual y por lo tanto, si te pones la marca, estás declarando que rechazas completamente la autoridad de Dios porque no quieres guardar sus instrucciones y por esta razón, nadie que se ponga la marca vivirá eternamente. Obviamente no todos, decíamos, no todos los humanos de la Tierra en este momento, hay millones de humanos que viven de intercambio de productos y de cosecha familiar y no requieren efectivo, pero llegará un momento en que será más del 70% de la población del mundo que necesitará de alguna manera someterse a este sistema de control absoluto para poder hacer intercambios comerciales. El hombre será retado a confiar en Dios para recibir su provisión o se someterá a la marca de la bestia de tal manera que su nombre será borrado del libro de la vida. Y luego dice en el versículo 18 de Apocalipsis 13, aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues su número es número de hombre y su número es, así es como lo interpretan al español, 666. Y este quizás es uno de los pasajes más debatidos en la Escritura. ¿Cuál es el significado del número 666? Y si me permites, quisiera presentarte dos teorías. Sé que no es la única interpretación, no estoy diciendo que mi interpretación sea la única y la válida, no creo que haya interpretaciones únicas y válidas, no quiero ser dogmática en ese sentido, porque no creo ser tan lista, no creo saberlo todo, porque la profecía se revela conforme suceden las cosas y el Eterno va abriendo nuestro entendimiento conforme van sucediendo los eventos en la historia y aún en nuestra propia vida. Pero podemos encontrar algunas pistas en el mismo pasaje de Apocalipsis 3 en el versículo 18. Comienza diciendo, aquí hay sabiduría, es decir, solamente aquellos que tienen conocimiento del Mesías y de su palabra podrán discernir las señales y los tiempos, debido a que va a haber una exhibición tan grande de poder de la bestia, en la que se van a ver señales y milagros, la gente va a quedar fascinada, va a quedar ciega ante tales portentos, la gente va a caer rendida ante el falso Mesías, un antimesías que menciona la Escritura. Eh, como ha habido muchos en la historia, podemos hablar de los Césares, del faraón, podemos hablar de Nimrod, del asirio, podemos hablar también del mismo César, podemos hablar de Antipas, podemos hablar aún del mismo Hitler. Muchos que de alguna manera se han levantado en la historia y han hecho grandes señales. Necesitamos investigar, necesitamos estudiar, necesitamos darnos cuenta de cuál es la verdad. Necesitamos ser críticos de
de lo que creemos nosotros mismos. Necesitamos de alguna manera estar dispuestos a observar nuestros propios dogmas y doctrinas. Muchas personas, aún entre los creyentes, no creen en lo supernatural. Y por supuesto, los intelectuales con sus credenciales, que son valiosas también, todas estas entrenamientos académicos que pueden recibir muchas personas, de alguna manera, al final de la historia van a terminar aplaudiendo las señales que va a ser la bestia. Entonces tenemos que tener cuidado de darnos cuenta que no siempre los milagros y las señales están asociados con el Dios verdadero. El enemigo también sabe hacer señales, también sabe hacer milagros. Así que tengamos mucho cuidado cuando nuestra fe está puesta en ese tipo de cosas y no en lo que dice la palabra de Dios. Las señales no tienen el propósito de cambiar el corazón. Cuando son milagros hechos por Dios, solamente tienen el propósito de darle la gloria a Dios. Si el milagro no le da la gloria a Dios, estamos exaltando al humano, al hombre. Y es donde tenemos que tener mucho cuidado porque esto vamos a ver que sucede al final de los tiempos. Una de las características de aquellos que serán engañados es que se dejarán fascinar por milagros. Habrá científicos, filósofos que estarán dispuestos a ser seducidos porque estamos llegando además a un punto en la historia en que estamos más allá de la verdad. O sea, ya le llaman a este periodo de la posverdad, en el que ya ni siquiera creemos las cosas que son tangibles y verdaderas. Esto está sucediendo ya delante de nuestros ojos. Ahora, ¿cuáles son estas dos teorías? Tenemos la primera teoría. En griego no tenemos específicamente el número 666, tenemos 3 letras. Tenemos la letra Ki, Ji y Sigma. Deja ver si hay forma de que yo le dé gire a la pantalla, creo que no. Sí, ahí hay una opción para dar vuelta a la pantalla. ¿Sí hay? Sí, a ver si Sí, tengo aquí, no la veo. ahí donde A ver dice, si en la puedo. esquina va a haber 3 puntos. Apriete ahí, dice comentar y girar cámara. Donde dice su cámara, ahí girar cámara. A ver si puedo aquí girar mi cámara. Ahí está. ¿Pueden ver la pantalla? No, tiene que encender la pantalla ahora. Ahí está, Ahí sí. está. Ahí está. A ver si pueden ver esto. Estas son las 3 letras que tenemos en griego. Realmente no dice 666. Lo que tenemos son 3 letras en griego. Ki, Ji y Sigma. Y como estas letras se ven, podemos asumir que tenemos 2 posibilidades con respecto a lo que esto significa con respecto a un número. ¿Por qué llegaron a la conclusión de que es el número 666? Bueno, dice la escritura que necesitamos sabiduría para entender esto. Todavía no tenemos suficiente información para estar seguros que podemos descifrar lo que significa este número. La gematría es el estudio de los números en la Biblia. La mayoría de los alfabetos no tienen ligado la numeración a sus letras, pero en hebreo y en griego y en latín sí. En hebreo, por ejemplo, deja ver si puedo enseñarte la parte de arriba, a ver si lo puedes acercar aquí. En la parte de arriba vas a ver, esto es hebreo. En la parte de arriba es hebreo. Cada una de las letras en hebreo tiene un valor numérico. La letra Aleph vale 1, la letra Beit vale 2 y así sucesivamente. Cada una de las letras tiene un valor numérico. En la parte de abajo tengo las letras en griego. Pues tengo ahí el alfa, beta, gamma, delta. Cada una de las letras en griego tiene también un valor numérico. A esto se le conoce como gematría, o sea, el estudio de los números en los idiomas que de esta manera así también asocian su fonética con también números. Entonces, el griego también depende del valor de la letra. Entonces, si alfa es 1, así sucesivamente vamos a observar que las letras Ki, Ji y Sigma, una representa 600, una representa 60 y una representa 6. De tal manera que se llega a la conclusión que esto significa simplemente ese número, 666. Ahora, proféticamente, ¿qué podría significar el número 6? Si entendemos que el número 6 representa un número de hombre, el 6 representa eso, el humano fue creado en el 6º día, podríamos decir que 3 veces 6 es un humano que quiere ser Dios, una bestia, un anticristo y un falso profeta.
Entonces, si esto representara el número 666, pues sería fácil de alguna manera interpretarlo. En 2 de Tesalonicenses 2:2 dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no seáis sacudidos fácilmente en vuestro modo de pensar, ni os alarméis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera de nosotros, en el sentido de que el día del Señor ha llegado, que nadie os engañe en ninguna manera, porque vendrá primero, porque no vendrá sin que venga primero la apostasía. Entonces, tiene que venir primero el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone a todo lo que es Dios, a todo lo que es objeto de culto, de manera que se sienta en el templo presentándose a sí mismo como Dios. Entonces, la primera conclusión a la que llegaron quizá muchos en la historia con respecto a estas 3 letras que se interpreta desde la perspectiva de la gematría, analizando los números que están detrás de estas 3 letras, es que las letras Ki, Ji y Sigma nos dan respectivamente la suma del número 666. Ahora, tenemos otra teoría que también es muy interesante. Y esta teoría me gustaría también presentarla como una opción para poder explicar eh, lo que significa la marca de la bestia. Tenemos la teoría del nombre de Alá. Esta teoría es muy interesante porque implicaría que estas 3 letras que se traducen al español como 666 en realidad no es griego, sino es otro idioma. Cuando dice cuenta el número de la bestia, en griego dice kai ho aritmos autos. Cuenta, calcula el número de la bestia. Pero en el Codex Vaticano, que es una copia datada del 350 después de Cristo, en ella se observan 3 símbolos. Te voy a poner aquí en la pantalla los símbolos. 3 símbolos que son similares a estas letras griegas, Ki, Ji y Sigma, pero con detalles que son muy interesantes, porque el griego no tiene eh, signos de puntuación, por lo que estos símbolos podrían pertenecer a otro idioma, en los que vemos grande similitud a una expresión en árabe. Entonces, esta es la otra teoría. Entonces, la hipótesis 1 es que es simplemente un número, y la hipótesis 2 es que son símbolos de otro idioma. Y te voy a presentar aquí los símbolos del otro idioma. Vamos a abrir aquí la pantalla para que puedan tener esto y lo puedan observar. Estos son los símbolos que aparecen en el Codex Vaticanus. Y puede ser otra cosa distinta. En árabe, este símbolo que está aquí, esto que nosotros podríamos traducir al griego como la letra Ki, probablemente es este símbolo que representa 2 espadas cruzadas que desde la perspectiva de la simbología árabe representa yihad. Y después tenemos otros 2 símbolos que se parecen a las siguientes letras griegas, Ji y Sigma, pero que pudieran ser, porque tenemos estos símbolos aquí que no existen en griego. Este símbolo que está aquí arriba, en el Códice Vaticano, no existe en griego. Esto está añadido, no sabemos qué es, y este punto que está aquí no sabemos qué es. Y aunque parece la letra griega, Ji, realmente no es precisa, no, pareciera que está mal hecha. Pero ¿qué tal que no es griego? ¿Qué tal que es árabe? Tenemos 2 espadas cruzadas que representan yihad o guerra santa, la yihad árabe, musulmana en el Islam, y la frase en hebreo, perdón, en árabe, Bismillah, que significa en el nombre de Alá. Guerra o yihad, guerra santa en el nombre de Alá. Y esto es muy interesante porque esto lo encontramos en el Códice Vaticano. Entonces, al español o a los otros idiomas, cuando se traduce del griego al español, llegamos a la conclusión que es 666 en una extraña secuencia de letras que interpretamos como símbolos por gematría. ¿Qué tal que se está refiriendo a algo distinto en otro idioma, como el árabe? Ahora les voy a presentar otra imagen. Este es el texto del Códice Vaticanus. Entonces, esta teoría presenta esta posibilidad de que quizá hemos leído mal 666 y realmente dice yihad o guerra en el nombre de Alá.
Yihad, Bismillah. La imagen encuadra a la izquierda la secuencia griega exacta del manuscrito Vaticano, que es el más antiguo conocido, y leemos esta secuencia Ki, Hi, Sigma, y que vamos a encontrar en el capítulo 13 de Apocalipsis en griego. Y en la parte derecha tenemos este símbolo que coincide con el símbolo árabe del nombre de Alá, Bismillah. Entonces, podría estar refiriéndose a este código de la multitud. Cuenta la multitud de la bestia. No cuenta el número, sino la multitud, lo que está diciendo en griego. Entonces, si observamos esta barra extraña, esta que tenemos en la parte de arriba, esta barra extraña que se encuentra en el Códice Vaticano, podemos observar que no es común en griego, que no aparece en ningún otro manuscrito griego, no es un símbolo griego, sino que es el nombre árabe del Dios del Islam, Alá. El árabe es un idioma caligráfico y entonces por eso puedes girar, aunque este símbolo podría ser escrito de otra manera. Por ejemplo, lo voy a tener aquí abajo en otra forma. Esta es otra forma de escribirlo. Aquí está la forma de escribirlo. Como el árabe, debido a que es un idioma caligráfico, podemos girarlo y puede significar lo mismo en posiciones distintas. Entonces, si fácilmente podemos girarlo, podríamos estar manteniendo el significado. Entonces, si te das cuenta, hay una grande similitud entre el símbolo extraño de Ji 60 con su barra y el nombre del dios Alá escrito en árabe. Entonces, esta es la declaración de fe islámica que está frente a o delante de sus frentes. Lo colocan en sus brazos. Satanás siempre usa una imagen visible para identificar a los que le sirven. El Eterno siempre usa una señal invisible en el corazón de los que le sirven y le adoran. Esta es la declaración de fe de los islámicos. Y esta teoría presenta quizá otra posibilidad de que hemos leído mal el número 666, que realmente dice yihad o guerra en el nombre de Alá. Si la bestia es el imperio islámico, está volviendo a la vida, como decíamos al principio, que tuvo una herida mortal cuando el imperio otomano cayó. La marca de servidumbre debe estar vinculada con este reino o esta religión. Y estamos viendo que la bestia es un imperio regional, pero que la sumisión a su reino mediante la religión islámica se está convirtiendo en algo mundial. Aunque todavía no todos los países del mundo están bajo el control del imperio islámico, de alguna manera tenemos que recordar que hay 1.600 millones de musulmanes en todo el mundo. Así que esta podría ser la conclusión, que la imposición de la marca se va a hacer por la fuerza o por el terror, por el temor de morir, ya sea a espada o por hambre, y hará que muchos se sometan y claudiquen, permitiéndose colocar esta marca, simplemente postrándose al Dios de este imperio islámico, personas carnales como Esaú, que están dispuestos a negar al Dios verdadero. Entonces, estas son las dos posibilidades, estas son las dos teorías que de alguna manera podemos mencionar. Ahora, podrían ser las dos cosas. O sea, esto es lo interesante, que no tenemos por qué quedarnos solamente en una capa. O sea, podríamos estar hablando de que tenemos de alguna manera mezclados los dos significados. Y esto sería todavía más interesante y más profundo y quizá que nos va a dejar sin dormir esta noche pensando, ¿no? ¿Cuál sería la solución? Pero esta es la realidad, que muchos van a matar por esta marca, muchos van a morir como mártires por causa de esta marca. Lo estamos viendo ya ahorita y lo estamos viendo desde que el Islam se estableció en Medio Oriente y en Europa y en África. Una de las características del Islam, ¿qué es lo que significa Islam y musulmán? Es básicamente sumisión, es estar sometido. Y es una religión que no tolera a los infieles. ¿Y quiénes son los infieles? Pues los que no viven de acuerdo a esta religión. Tanto cristianos como judíos, todos los que nos declaramos Exacto. seguidores del Dios de Abraham, Isaac Son y Jacob, antisemitas que por no naturaleza estamos ellos. todos. Absolutamente. Entonces,
Este es un imperio antimesías que además no cree en Yeshua como el Salvador, no cree en la muerte y resurrección del Mesías y de alguna manera somete como esclavos a todos aquellos que declaran sumisión a este Dios, Alá, que no tiene nada que ver con el Dios verdadero o el Dios de Abraham. Entonces, dentro de este imperio del antimesías o el anticristo, los no musulmanes van a ser perseguidos y no van a ser capaces de comprar o vender sin la marca de la bestia. Entonces, la pregunta es, ¿esto ya está sucediendo en algún lugar del mundo? Sí, ya hay lugares en el mundo islámico que establecen la sharia o la ley musulmana en la que si tú no te sometes a todas sus reglas, tú no puedes comprar ni vender y además bajo pena capital, si tú niegas la fe, lo más seguro es que puedas perder la vida. Ya sabemos de muchos que declaran fidelidad a Yeshua, el Mesías, y pagan con su vida dentro de estos lugares en el planeta, ¿no? Ya sea Irak, Irán, cualquiera de estos países, y puedes morir violado, asesinado, encarcelado o forzado a convertirte al Islam. Y tenemos la prueba en los recientes eventos en Israel, lo que sucedió el 7 de octubre. Básicamente es una probadita de lo que quizá veremos no Una en mucho tiempo. antesala, para que se hagan una idea solamente. Así es, ¿no? Esa La ola de guerra de terror es Zacarías. evidencia Mm. absolutamente. Es, la fe es lo que produce tu creencia. Entonces, eso también es muy importante. No, nuestra fe no es lo que pensamos, nuestra fe es lo que hacemos. Por eso es tan importante nuestra obediencia al Dios verdadero. O sea, tú puedes decir que crees en Dios, cómo se ve, lo que dice Santiago. ¿Tú tienes fe en Dios? A ver, muéstramelo. Muéstrame por tus obras que crees en el Dios verdadero. Yo te voy a mostrar por mis obras cómo es mi fe. Tú quieres conocer la fe del Islam, observa sus obras, observa su semilla, el fruto que produce su semilla, que no es otra cosa más que persecución y muerte. Si no te sometes a su visión teocrática, estás destinado a la muerte. Entonces, para un musulmán solamente hay dos opciones, la conversión al Islam o la muerte. Si esos creyentes que viven en su territorio no se convierten al Islam, no tienen la marca islámica en su frente, en su mano derecha, no pueden comprar ni vender. Y una forma de demostrar sumisión a Alá es justamente haciendo proscuneo, postrándose de rodillas y con la cabeza al suelo, al punto en que los musulmanes empiezan a desarrollar una cicatriz o una marca en su frente, postrándose 5 veces al día hacia el sol. Esto es muy interesante, así que probablemente estamos observando que se está desarrollando y cada vez se acerca más el tiempo en el que quizá eh, llegará el Islam a ser la religión dominante en el planeta. Ya está pasando en Europa. Y hay lugares en Europa en donde la gente ya no puede salir y vivir normalmente porque se está estableciendo la sharia o la ley musulmana en esas regiones del mundo. Ya declaró Francia que están en estado de alerta porque está sucediendo ya, lo mismo está sucediendo en Gran Bretaña, está sucediendo en Italia y en muchas partes de Europa donde se permitió abiertamente en la migración. Y algo que caracteriza al Islam es que se multiplican, no crecen en número por conversión, pero sí por número de hijos, a diferencia del resto del mundo que decidió seguir la corriente del mundo y ya no tener hijos. El Islam es una religión que promueve la multiplicación por hijos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la Como conclusión? lo hacen Es los que judíos también. también. Y los cristianos deberíamos cambiar nuestra mentalidad porque este mundo necesita niños buenos que conozcan la palabra del Señor. Necesitamos crecer y multiplicarnos porque es una parte de las ordenanzas del Señor, porque este mundo necesita personas que crean, que confíen y que lleven la palabra del Señor. Y la única manera de hacerlo a veces es simplemente empezar en nuestra casa. Entonces, necesitamos quitarnos ese miedo y ese pensamiento de alguna manera que se ha introducido del mundo en nuestros corazones. Entonces, la conclusión es esta, ¿no? Que la marca será algo impuesto, se hará por la fuerza, por el terror, por el temor a morir de hambre. Va a hacer que muchos se sometan y claudiquen de su fe, permitiéndose colocar esta marca.
se postrarán delante de la bestia y de alguna manera tenemos que recordar estas cosas para no ser engañados. Eh, Será una alianza espiritual, pero también tendrá de alguna manera tintes de control económico, político, social y por supuesto religioso. Ya se está hablando en algunas partes del mundo la creación de una religión nueva, ¿no? El Islam, de alguna manera intentando unificar a las personas. Quizá en son de la paz terminarán muchos engañados pensando que el Dios del Islam es el mismo Dios de Abraham y no es lo mismo. Tenemos que tener los ojos abiertos. Entonces te presento estas dos posibilidades. Estas son las dos opciones que observo desde la perspectiva lingüística, tanto en griego como la posibilidad de que esto sea no griego, sino una marca que Juan copió y que se interpretó como griego, pero en realidad era árabe. Y si esto es así, quizá estamos más cerca de entender lo que significa esta marca. Requerimos sabiduría para entender lo que significa esta marca, es lo que dice la Escritura. Así que necesitamos conocer la verdad para que cada vez y cada vez más tengamos más entendimiento y no seamos de los engañados. Amén. Totalmente de acuerdo con la enseñanza, hermana Katy. Bueno, esta postura que usted ha planteado, yo lo enseñé en un live y se conectaron muchas personas y la mayoría de esos que se conectaron eran árabes ese día. Wow. Y empezaron a escribirme cosas terribles. No, es que estás mintiendo, Alá no es así. Y me empezaron a citar la sura del Corán. No, si Alá es paz, es amor. Porque ellos también evangelizan. Y hay diferentes corrientes en el mundo del Islam. Y me comenzaron a denunciar el live y como fueron tantas denuncias, me penalizaron el live y casi me cierran el canal. Entonces, por algo me lo cerraron, porque quizás estaba hablando una verdad que Sí. va a suceder. Es más, dice en Apocalipsis Y además, que los decapitados, aquellos que perdieron su cabeza, fueron aquellos que no se colocaron la marca. ¿Y quiénes son quienes por la historia han hecho esto? ¿Cuál es su firma que es a través de la decapitación? Son los árabes. y Yo no es conozco ningún justamente otro el pueblo que haga algo símbolo así. de la ¿Sí, hermana Yeshua. Katy? Así es. Este es el símbolo o el sello. Al principio mostrabas imágenes de lo que fue el imperio babilónico, del imperio persa, el imperio griego y el imperio romano. Y observamos que todas las regiones que controlaron estos imperios justamente es lo que llamamos hoy el mundo árabe. Entonces, vemos la guerra una y otra vez en la escritura de los hijos de Ismael, de los hijos de Edom, de los hijos de Moab, que son todos primos, hermanos, parientes de Israel, que de alguna manera se van a levantar contra aquellos que tienen la ley de Dios guardada en su corazón y el testimonio de Jesucristo, de Yeshua el Mesías. Entonces tenemos que estar con los ojos abiertos para entender que la persecución, la tribulación va a venir para todo el pueblo en el mundo. Tenemos que tener ojos abiertos para ver lo que está pasando ahora mismo en esa región del mundo y cómo ha ido avanzando y creciendo y extendiéndose esta forma de pensamiento al punto en que progresistas en Occidente están defendiendo terroristas, están proclamando libertad cuando deberían estar proclamando libertad a un pueblo de los terroristas que los tienen sometidos bajo esclavitud y en un control de terror. Estamos perdiendo de vista cuál es la realidad y la verdad de lo que está sucediendo aún en esa parte del planeta. Entonces, abramos nuestros ojos porque es bien fácil ser engañados y pensar que todos los caminos llevan a Dios y no es así. El Dios de la Biblia no puede ser comparado a un Dios sanguinario y a un profeta que no tiene nada de ninguna razón por la cual pueda ser llamado eh, un hombre moral. No Así hay es. forma de comparar a Mahoma con Yeshua. O sea, observen la Ese historia de hombre las se casó cosas que con una hizo niña. ese hombre. O sea, cuántas esposas tuvo, cuántas mujeres aún en la noche de bodas
asesinó a sus esposos para quedarse con estas mujeres. Entonces, no es un hombre que podamos imitar moralmente. El único en la historia que que tiene una historia impecable de integridad es Yeshua, el Mesías de Israel. Entonces, a él seguimos, a él adoramos, en él creemos, a él seguimos y él es nuestro Salvador. Entonces, necesitamos abrir nuestros ojos. Necesitamos abrir nuestros ojos a lo que está pasando y a lo que va a suceder en el resto del mundo, porque no es una religión de tolerancia la que está persiguiendo a los tanto judíos como cristianos en esa parte del planeta. Y muchos otros se van a unir a este movimiento por poder, porque al final de cuentas de eso se trata, ¿no? De poder y de control, y hay élites que simplemente mueven los hilos con tal de tener más riqueza, porque de eso no se sacian. Amén. Hermana Katy, ha avanzado la hora. Yo le pregunté internamente cuántos minutos tenía para este live. Ha pasado más del tiempo que usted me dijo. Si usted quiere estar mucho más rato, amén. Gloria a Dios por eso. Pero usted me dice. Y hemos quedado satisfechos por la enseñanza que hemos aprendido el día de hoy. Porque estos mensajes no lo enseñan en las iglesias. Enseñan otro tipo de mensajes, motivacionalistas, cero escritura, más testimonios y menos escritura. Y tenemos que volver a la palabra de Dios, hacer teshuva, hacer verdadero arrepentimiento bíblico, el metanoia. No me gusta el concepto del metanoia porque es un cambio de mente. En cambio, en hebreo, el teshuva, volver al inicio, volver a la Torá, volver a los mandamientos de Dios, es lo que realmente tenemos que hacer, volver a la palabra de Dios, a las sendas antiguas, que la casa de Israel le respondió, o sea, la casa de Judá le respondió a Dios, no iremos. No hagamos ese ejemplo, obedezcamos la voz del Espíritu Santo, volvamos a la palabra de Dios. Amén. No sé si quiere comentar algo más, hermana. Me gustaría cerrar con ese pasaje de Apocalipsis 12:17. Entonces el dragón, ya entendemos qué es el dragón. Si nos queda claro cuál es este imperio que va a perseguir al mundo al final de la historia, cuál es este imperio que de alguna manera estaba herido de muerte y está levantándose y volviendo a la vida, el dragón se llenó de ira contra la mujer. La mujer es Israel y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Quién es la descendencia de ella? Todos nosotros, los que seguimos al Dios verdadero a través de Jesús, Yeshua el Mesías. Dice Pablo en Gálatas capítulo 3, si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Nosotros los que hemos sido injertados, como dice Romanos capítulo 11, a través del Mesías, en el pueblo de Dios, son contra quienes vendrá esta bestia, este último imperio, a hacer guerra, dice, contra la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Así que yo quiero animarte a que abras tu Biblia, a que creas lo que dice tu Biblia, a que te atrevas a quitarte los lentes de dogmas y empezar a escudriñar la Escritura, porque Dios no cambia, Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Por lo tanto, su palabra es verdad, toda ella, no las partes que nos gustan. Nos encanta la gracia, pero no queremos la responsabilidad de vivir en santidad y obediencia. Y el Eterno viene por un pueblo santo, santo, santo. Un pueblo que está dispuesto a dar su vida por la verdad. Yo quiero animarte a que conozcas la verdad, porque la verdad te va a hacer libre. Amén. Todos dicen amén a eso. Yo quería decirle a todos los hermanos que son de Chile y los amigos y hermanos que son de Argentina, quiero comentarles una buena noticia. La hermana Katy Gómez va a venir, si el Señor lo permite, en marzo del año 2024 va a venir a Chile. Así que, amados hermanos, amadas hermanas, si ustedes quieren participar de este congreso, comuníquese conmigo o con la hermana. Ah, la hermana no tiene TikTok. Comuníquese conmigo para yo darle el dato a la hermana que está viendo todo el tema de la logística y todo este proceso que tiene que ver con que la hermana venga, el hospedaje y todo eso. Si usted quiere participar, usted me habla por interno y ahí le damos las informaciones más detalladas. No se pierda esta oportunidad. El Señor ha levantado a esta sierva para la gloria de Dios y aprovechemos la enseñanza de la hermana Katy Gómez
del pastor Horacio de la Iglesia del Camino. En 2 semanas más vamos a estar con el pastor Horacio hablando sobre el arrebatamiento, el harpazo, la segunda venida de Yeshua. Así que no se lo pierda. Todas estas enseñanzas valiosas, aprovéchelas y transmítelas a otros. No te englotones con la verdad, enséñalos a otros. Amén. Y sobre todas las cosas, practícalo. Vive la palabra. Amén. Bueno, amada hermana, muchas gracias por participar con nosotros. Que el Señor le bendiga, le guarde y que el Señor haga resplandecer su rostro sobre vuestra vida y que el Señor bendiga su ministerio, sus hijos, su familia y que el Señor le dé paz. Shalom. Amén. Shalom. No sé si Gracias, quiere Bastián. Que Dios te algo bendiga. más. Saludos a todos. Si quieren estudiar Apocalipsis verso a verso, lo tengo completo en mi canal de YouTube, así que les animo a que no se queden solamente en la superficie, a que profundicen y que conozcan toda la verdad de la profecía de principio a fin. Así que si tienes hambre, no te quedes solamente con un capítulo de Apocalipsis. Yo creo que te conviene estudiarlo completo y a lo mejor necesitas empezar a recibir más instrucción y más enseñanza. Y yo quiero animarte a que no te quedes nada más con lo que escuchaste hoy, que seas de los bereanos, de los que investiga, profundiza y revisa en el resto de la escritura que las cosas sean verdaderas. Hermana Katy, antes que se despida, yo quiero hacer una encuesta a los hermanos, preguntar a los hermanos si les gustaría que otro día la hermana, dentro de su agenda ocupada, se haga un tiempo y pueda participar en otra enseñanza. ¿Cuánto les gustaría? Así que voy a hacer una encuesta. La cara feliz es sí, la cara triste es no. ¿Ya? Cara feliz es sí, la cara triste es no. La pregunta es, ¿quieren que la hermana Katy participe en otra enseñanza? ¿Qué dicen ustedes? Ahí comienza, tienen que apretar el botón ahí que les sale. ¿Lo ve, hermana Katy? ¿Lo está viendo? Lo estoy viendo. Sí. Uno dijo que no, dos no quieren. Pero 38 personas, 41. Esto dura un minuto, este test, así que no es mucho tiempo. Tienen que apretar ahí en la cara. Voten, amados hermanos. Ahí están respondiendo. Esta enseñanza quedó grabado, va a ser subido a mi canal de YouTube y ahí va a estar. Y si quieren más detalles y estudios completos del libro de Apocalipsis, pueden seguir el canal de nuestra hermana Katy, que es Katy Gómez, Descubre la Verdad, ¿cierto? Así sale. Cierto, sí me cuentan en YouTube. Ya. Katy Gómez Z, arroba Katy Gómez. Salió que positiva la respuesta. Los hermanos quieren verla, amada hermana, quieren verla nuevamente en otra enseñanza. ¿Qué dice usted? Me parece excelente. Planeemos otro tema. Yo creo que hablar de profecía es algo que nos hace falta hablar más en nuestras redes sociales, porque necesitamos estar listos, necesitamos estar conscientes de que vienen tiempos difíciles, tiempos de engaño y necesitamos conocer la verdad y estar abiertos a escuchar otras posturas. Yo creo que nos anima a también nosotros considerar nuestras propias creencias y nuestras propias doctrinas y examinar si realmente lo que creemos es verdad o solamente estamos siguiendo corrientes o tradiciones de hombres o religiones más que al Dios verdadero. Amén. Podríamos hablar la próxima, en otra ocasión, sobre las 7 iglesias de Asia Menor. Hablar un poco sobre la iglesia de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, etcétera, etcétera. Sería un buen tema Claro que que sí, también tiene sería que ver muy con lo interesante. profético. Claro que sí, Amén. claro que sí, Bueno, con eso, todo amada gusto. hermana. Muchas gracias, sierva, por participar con nosotros y bienvenida. Este es su casa también. Te agradezco. Gracias por la invitación. Ha sido un gozo estar contigo. Que el Padre bendiga tu ministerio, tu canal y que muchas personas sigan aprendiendo, creciendo, conociendo y que estén dispuestas a descubrir quizá un ángulo de la escritura que no habían visto. Gracias, hermana. Muy buenas noches. Shalom. Shalom, que descanses. Amén.